Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Estamos empezando el mes de octubre, el mes del terror, el mes de los que algunos los llaman muertos, pero pues hoy no vamos a hablar tanto de eso, sino más en específico de fobias, así que bienvenidos. Hoy estamos con Vanessa, Hola, hablan con Dayana. y yo, Miller. bueno, entonces, fobias. Chicos, cuando ustedes escuchan la palabra fobia, ¿qué se les viene a la mente? A mí se me viene, o sea, como miedo o terror o como asco, ¿no? Mm, como es esa sensación de tu cuerpo que no puedes soportar y que sientes una ansiedad extrema solamente por ver o tocar o sentir esa cosa. Son como miedos que se reflejan como en, no sé, una presión. Se podría decir que son miedos extremos, como un límite que la persona puede llegar a sentir. Es un Exacto. sentimiento muy extremo. Pero el miedo casi siempre viene asociado a que nos va a hacer daño, ¿no? Eso puede ser algo, pero muchas fobias también pueden venir tanto de ese miedo que, digamos, como de Miller decía, de que me puede hacer daño, o un miedo más de sentir algo asqueroso, o que veas algo asqueroso, que te cause esa sensación como de no quiero tocarlo y me generas algo. Y otra parte también es la ansiedad, como que no es un miedo muy irracional, se podría decir, que tu mente no puede como identificar bien el por qué lo estás sintiendo. Solamente es como algo que tú sientes y ya. O pues así es como yo lo veo. Sí, agregando un poco a esa idea, pues sí hay fobias a cosas que, digamos, pueden hacernos daños, digamos, no sé, a las arañas, porque hay arañas, pues, que son peligrosas, pero también hay fobias, digamos, a cosas que no harían daño en situaciones comunes, como, no sé, la fobia al queso o algo así. Entonces, puede ser pánico porque es una situación real y peligrosa, o puede ser un pánico porque sí. Bueno, y agregando a lo que dices, Daya, el miedo al queso se llama turofobia. Y esa gente no puede ni oler ni ver nada de queso o se empieza a sentir una ansiedad, empieza a llorar como si estuvieran encerrados. Es muy curioso eso, porque, o sea, se encuentran las fobias que son súper comunes y las fobias como la estabas nombrando, la taurofobia, turofobia. Bueno, la Sí, fobia al queso, turofobia. Algo así. algo así, que es como súper extraña, porque cuando a uno le dicen fobias, uno normalmente piensa en la aracnofobia, o la fobia a estar encerrado, que es la claustrofobia, o el miedo a las alturas, ¿sí? Entonces uno casi nunca se imagina ese tipo de fobias raras. Entonces, ¿ustedes conocen algunas otras fobias así que sean raras, que ustedes digan, wow, ese tipo de fobia jamás lo había escuchado? Yo conozco una fobia que se llama somniofobia, que es el miedo irracional a dormir. Que esas fobias que siempre vienen como creadas o se producen por ciertas películas de terror. O sea, como que se puede relacionar muy bien, por ejemplo, con la película Pesadilla en la calle Elm. No sé si la conocen. Que es la película de Freddy Krueger y las pesadillas. No, Sí, me suena. Entonces es como una persona que tiene fobia y miedo irracional a dormir, cómo se puede manejar en su día a día, ¿no? Como en las noches esa persona puede llegar a cerrar los ojos y en realidad dormir. Es muy difícil de controlar. Yo me pregunto a esas personas cómo podrán hacerlo. Sí, eso tiene razón, porque es algo que afecta pues sus vidas diarias, y tenerle Exacto. miedo a dormir es como súper complicado. Por ejemplo, con una aracnofobia tú puedes controlar más o menos esa fobia. O sea, tú puedes ver la araña lejos y tú dices como, listo, yo no me acerco a ella, pero ahí me controlo. Pero el dormir es una acción que el cuerpo necesita. Sí. O sea, y pues también para la aracnofobia hay como niveles, ¿no? Digamos, hay personas que no pueden ver una araña chiquitica, muy, muy lejos, porque ya les da mucho pánico, se aterrorizan, sí, como que les da mucho miedo. Y hay otras que les tienen repulsión y asco, pero
o sea, lo pueden controlar. O sea, también hay Exacto, como como que niveles. pueden llegar todavía a verla y hacer cosas como no perder la cabeza. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo sufro de aracnofobia y yo no puedo ver arañas pequeñitas, tampoco, o sea, yo no puedo ver ningún tipo de araña porque eso me altera mucho. Y la verdad no sé por qué, o sea, no tengo como una razón el por qué tengo que tener la fobia a las arañas. Añadiendo a esas fobias raras, les tengo una muy capciosa y se las voy a leer porque tengo acá anotado y ustedes me dicen a qué se la relaciona. Se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Me suena a un animal demoníaco o algo así. Al inicio suena como hipopótamo, Sí. pero no creo que sean los míos a los hipopótamos. Aunque no lo crean, es el miedo a las palabras largas. Como esa. Wow. Es el miedo a esa palabra. Literalmente, ¿cómo lo dice una persona que tiene miedo a las palabras largas que tiene eso? O sea, imagínate intentando pronunciar eso, muerto del susto. Sí, imagínense tener una conversación con alguien y decir como, no, lo que pasa es que yo tengo hipoto, yo no sé qué, fobia del yo no sé qué, y esta palabra me acaba de generar fobia y me estoy entrando en un ciclo de ansiedad. Gracias por describir así mi fobia. Se les quiere. ¿Qué otras fobias así raras conoces? Yo sé que debe existir, o sea, yo siento que deben haber muchas fobias acerca de todo lo que existe en este mundo, o sea, como que deben haber fobias para absolutamente todo, sino que los nombres deben ser, o sea, los nombres me parecen también muy, ¿cómo se dice? Muy rebuscados, como, por ejemplo, aracnofobia, otra vez el ejemplo de las arañas. Pues arácnidos y pues fobia, aracnofobia, pero digamos el miedo a las palabras largas, no sé cómo podrá relacionarse esa palabra con ese mismo fobia. ¿Sí me entienden? Sí, completamente. O sea, es que las fobias comunes sí tienen como nombres, pues, Comunes. relativamente normales, sí. Pero digamos, esa de la super mega palabra de hipo, esa está muy rara. O sea, y hay más. O sea, digamos, hay una que se llama como hexacosioioexecontraexafobia, que es miedo al número 666. Entonces es muy curioso. Qué loco. Porque, o sea, 6 sí sería como exo o algo así. Pero ¿de dónde sacan el resto de la palabra, sí? Exacto, es como... ¿Alguna vez han preguntado qué persona habrá creado todos esos nombres para las fobias? Como a qué persona se le ocurriera eso. ¿Qué pasará por su mente? Yo creo que algunos son grupos de investigadores y otros que tal vez lo sacó la gente, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que decías, lo de arácnidos, aracnofobia, en el caso, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo al color amarillo, que es santofobia, que santo significa química color amarillo. Pero entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan cuando ven un ombligo? A mí me puede generar un poquito de asco. Como que no me gusta mucho ver ombligos, pero no creo que me generen fobia. O sea, no me gustan, pero tampoco me molestan. Aunque no lo creas, el miedo a los ombligos se llama omfalofobia y es el miedo a ver tu ombligo o el de los demás. Genera ansiedad. ¿Miedo a los ombligos? El Wow. miedo a los ombligos. ¿Se imaginan esa persona en una piscina mirando a la gente sin camisa y todos mostrando sus ombligos? Yo creo que no puede. O sea, esas de las cosas que se evitan. Si sabes que le tienes miedo a los ombligos, pues no vas a ir a un espacio público donde las personas muestran su ombligo. Bueno, no sé si también sabían que entre las fobias raras está la tripofobia, que es el miedo a los agujeros. No sé si Yo saben sufro de algo de eso. tripofobia. Esa no es tan rara. Mucha gente la tiene. ¿Y qué se siente? No sé. O sea, yo veo un agujero y no sé. Yo siento pues normal, sí. Pero no sé si ustedes sienten curiosidad a meter los dedos o les genere asco o ansiedad o qué pasa ahí.
Es que son muchos agujeros juntos y chiquiticos. Ay, Es lo que es la tripofobia. Entonces la gente es como, "Bleh". Pues a mí la verdad me parece normal. yo sufro de tripofobia, Nacho. Y lo que sucede es que cuando tú ves muchas cosas juntas, ni siquiera tienen que ser pequeñitos, también pueden ser círculos grandes o como muchos círculos juntos, es como te genera mucha ansiedad. A mí me genera mucha ansiedad verlos, como que no entiendo el por qué tiene que haber tantos círculos juntos. ¿Cuál es el punto de eso? No Tiene sé si es, razón ahí. no sé si es como una, se podría decir como que pensamos más allá, o sea, como que me sobre, ¿cómo se dice? Como que pienso más de lo que debería pensar acerca de eso. Entonces, al ver tantas cosas juntas, tantos círculos, sobre todo tantos puntos, por ejemplo, huecos o lo que sea, uno dice como, pero, o sea, ¿cuál es el punto de eso? ¿Por qué tiene que eso estar ahí? No, no. Y una pregunta, ya que mencionas lo de la tripofobia. ¿También les causa eso, digamos, no sé, un panal de abejas o ya es como otra vaina? Hay personas que sí, los paneles de abejas le pueden causar esa fobia, como que se salga al flote, por ejemplo. A mí, si yo veo un panel de abejas, sí me puede llegar a dar un poquito de ansiedad. Y digamos, otro ejemplo súper chistoso que, digamos, le conté a unos amigos hace poco, y es que estaba pintando como unas flores, y en las flores, ustedes saben que a veces en el centro hay como muchos punticos del polen, y se los juro que yo no pude pintar eso porque no, o sea, no pude, no, no, simplemente no. Entonces sí, yo siento que las fobias es algo muy irracional, porque sí, o sea, no hay nada racional por ver puntos que diga como, wow, esto me debe generar ansiedad. Sí, es verdad. O sea, y también viene un poco con lo que mencionabas, digamos, a las personas a las que les tienen miedo dormir. Como que son fobias que no les permiten. Digamos, Exacto. me acordé de otra que es como, que es miedo a la gente, ¿sí? Esto se ve muy bien en una serie que se llama Merlí, no sé si la han visto. Como un estudiante le tiene miedo a pues las situaciones sociales y a las personas. Entonces lo que esto le ocasiona a él es que se quede encerrado en su casa. Entonces poquito a poquito como que va teniendo más contacto y va superando la fobia, pero al principio sí es algo que le impide mucho pues las actividades de su vida diaria. Me siento identificado con ese personaje. Cuéntanos, Miller, cuéntanos tu experiencia. Como tal, el miedo se llama afefobia y es como tal el miedo al contacto físico o a las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, cuando uno, no sé, cuando uno está muy solo o durante mucho tiempo, se la pasa estudiando mucho, uno se desacostumbra a relacionarse y uno pierde sus habilidades sociales, ¿sí? Sé que suena un poco ilógico, pero imagínate que no sepas cómo continuar una conversación, o sea, que digas, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ya, no sabes qué contestar. Eso es lo que pasa Esa soy en mi yo. caso. Eso también genera mucha ansiedad. Pero no. Entonces, pues, en texto no, normal. Pero yo, la verdad, lo que sigo recalcando de las fobias es que de verdad son muy ilógicas, o sea, de verdad no tienen sentido. Y aunque a uno, digamos, a los demás le puedan parecer, como Miller acaba de decir, que es como muy ilógico, muy bobo que uno tenga esa, como que uno sufra de esa fobia, para las personas que lo sufren debe ser muy duro. Sí. Porque En verdad, sí. Y yo me puse a pensar que, por ejemplo, cuando uno le tiene como cosa al contacto físico y todo eso, pues también había buscado porque pues uno dice, no, uno que viaja en bus o cosas así, uno cómo hace. En mi caso yo mantengo el espacio, pero hay gente que sufre agorafobia, que es el miedo al transporte público. O sea, yo creo que ningún bogotano puede tener eso, porque se mueve mucho uno en transporte allá, ¿no? sí, pero no creas que, o sea, muchas personas con esa fobia incluso pueden llegar a transportarse y afrontar, por decirlo así, ese miedo, pero tú las ves y las ves muy paranoicas, obviamente estando en el transporte público, entonces tú les ves, digamos, época
pre-COVID, tú los veías con guantes, tú los veías con gorros, tú los veías con gafas, tú los veías con 55 capas de ropa para no tocar absolutamente nada del transporte público y que siempre se trataban como de mantener en un espacio específico y no se movían porque les daba miedo, o sea, no les gustaba y no podían como ser normal en ese transporte. Y yo he visto bastante gente en transporte público acá en Bogotá así. Y es más personas de las que uno puede llegar a creer. Por ejemplo, continuando con esta temática como de las fobias así súper ilógicas y súper chistosas que podríamos llegar a tocar es digamos, la papafobia. ¿Qué es eso? El miedo al papa. O sea, al papa, al Vaticano. El papa. La papafobia. Oye, pero qué curioso. Imagínate el misterio o lo que sucede dentro del Vaticano para que algunas personas puedan tener esa sensación de temor frente al Papa. Pues si lo piensas bien, tiene lógica esa fobia. Pues porque sabemos que durante años, pues no es que ese haya sido el lugar más bonito del mundo, pues para cierto tipo de personas. Claro, sí, me imagino que eso también tiene que estar muy relacionado con traumas infantiles. La mayoría de fobias. O con el misticismo que se genera. También, exacto. Y digamos ¿Y en otra serio es de fobia. Como el misterio del Vaticano, la serie. Y así. Sí, es verdad, sí. Creo que en Netflix hay una. Bueno, y digamos otra fobia que leí y que me pareció muy extraña fue la uranofobia. Miedo al cielo, miedo a las nubes. Esta me parece muy curiosa, ¿no? Sí. Por el nombre Urano, ¿no? ¿Urano no era un dios griego? ¡Oh! ¿Bro? Sí. Creo que sí. Bueno, es que las fobias son muy curiosas, o sea, como que en sí, si tú te pones a pensar acerca de fobias, acerca de nombres, acerca de las cosas, vas a encontrar muchas curiosidades, como estamos haciendo, digamos, ahorita que Miller nos está aclarando. Pero cuando dicen miedo al cielo se refieren, digamos, a yo salir por la ventana y ver las nubes y pues el cielo azul, o miedo como tal al cielo después de morir, o ¿a qué se refieren? Sí, es más como el miedo al paraíso, como a esa imagen del paraíso que se tiene del cielo. Es como interesante. Como tú estabas diciendo, de la importancia de la vida después de la muerte. Y eso es muy curioso, porque hay personas que dedican su vida entera a asegurarse de entrar al paraíso. Y estas personas le tienen miedo al paraíso. Qué curioso. Sí, exacto. O sea, hay gente que dice como, si yo fallezco, prefiero no ir al cielo porque le tengo fobia. Esa la verdad me pareció muy interesante cuando la leí. Añadiendo un poco más como a nombres ilógicos de fobia, la primera vez que yo escuché esta fobia, no pensé que era relacionado a esto. Así que otra vez les voy a decir el nombre y quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que piensan que sería. Se llama ombrofobia. Miedo a los hombres, jaja. Es el miedo a la lluvia. ¿Qué? Wow. ¿A la lluvia? Como aquí en Bogotá no ¿a puede. llover? La definen como el miedo incontrolable a que mojarse por la lluvia. O sea, no se pueden mojar nada. Uy, ¿Y cómo hace para bañarse? es la lluvia. Pero pues digamos, yo a veces cuando uno se baña, pues yo también pienso que eso puede llegar a ser como algo que está cayendo de arriba hacia abajo y que me está mojando, pues no, está bien. Sí, puede ser. Pero no sé, siento que es más como cuando, no sé, explota una bomba o algo así, las toxinas van a las nubes y luego caen, como la lluvia tóxica, la lluvia ácida, Lluvia ácida. Ácida. Esa. Entonces tal vez es miedo más a eso, no como a tal al agua, sino a los componentes a la tóxicos. evaporación del agua anterior. Pues la definen no tanto como el miedo a lo que explicaba, sino o sea,
su miedo es tan grande que llegan a idolatrar objetos como los paraguas o las chombas o las carpas. ¿Qué es una Entonces chomba? creo que es más a no mojarse. Una chompa es como ¿sabes qué es una ruana? Sí. Pero de plástico y con una capota. O por lo menos yo ¿A le eso digo se le chompa a llama eso. chompa? ¿Eso no tiene otro nombre? Creo que sí. No me acuerdo. Bueno, en fin. Pero, o sea, si se ponen a Bueno, pensarlo bien, tienen razón en idolatrar esos objetos. Digamos, aquí en Bogotá, nuestro mejor amigo siempre va a ser un paraguas. Siempre. Sí, eso es verdad. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir a la lluvia y a mí me gusta mojarme de la lluvia. O sea, me gusta sentir la lluvia. Tienes hombrofobia. Entonces, por eso también me parece como muy curioso esos dos extremos de las fobias, ¿no? Digamos, a mí me gusta mucho sentir la lluvia y hay gente que le tiene fobia a sentir la lluvia. Qué curioso. pero ya tocando como fobias comunes, como miedo a los payasos, que tiene un nombre raro. Yo pensé que se llama más normal, pero se llama coulrofobia. Ujú. Que le tienen, o sea, miedo, angustia, pánico, terror a la Los payasos. presencia. Ujú. Yo tuve una amiga que tenía ese miedo y pues normalmente en las fiestas pues hay matachines, no sé si saben qué son matachines, pero Matachines me entonces suena a muñecos. son como gente vestida de demonios y pues entre esos te asimilan a los payasos. Entonces le apareció uno detrás de ella y fue tan grande el susto que se desmayó y se cayó al piso y no reaccionó. Vea, pues, qué curioso. Pues, por ejemplo, mi hermano, él cuando era pequeño, mis papás le hicieron una fiesta y le trajeron payasos. Y él desde ese día como que nunca le volvieron a llamar la atención. Los payasos en sí, no sé si se podría decir que les tiene fobia, así, miedo, pavor, pero sí, como que por ese trauma infantil no puede, o sea, nunca había podido asistir como a esas fiestas de payasos, pero tampoco era tan extremo. Sí, es que tal vez lo de los payasos es como por malas experiencias o como las cosas que trae el cine. Porque pues ya que También. estamos en Halloween, ustedes saben que hay muchísimas películas que se tratan de payasos asesinos y hay libros y tal. Sí, yo siento que el payaso es muy estigmatizado hacia ahora, sobre todo hacia las cosas de terror, porque antiguamente se veía mucho, era más como una atracción infantil, no tanto algo como de terror. Confirmo. Añadiendo así como experiencias, yo soy acrofóbico, que es miedo a las alturas, y lo descubrí de una forma muy chistosa porque pues estaban construyendo un edificio y a mí se me ocurrió subir las escaleras. Entonces pues era un edificio en obra negra y yo estaba subiendo y de un momento a otro pues ya las escaleras no eran de cemento, sino eran los trocitos de madera donde rellenaban y yo seguí subiendo, pues era un quinto piso y yo me subí y no hay reja y yo me acerco y veo más lejos, o sea, no siento como si me fuera a caer, sino me da como paranoia y me boto al piso, me quedo acostado en el piso y Bro. no veo nada más sino el cielo y no se queda pegado al piso hasta que uno lo alce. Dios, Qué miedo. qué miedo, sí. que Estuviste cerca de la muerte. me imagino que así se debe sentir. Sí. Yo como experiencia acerca de fobias, pues yo descubrí que era, o sea, a mí me pasaba algo muy curioso con la aracnofobia y era que había una habitación en la casa de mis abuelos que yo no podía entrar, o sea, de verdad nunca he podido, todavía no puedo entrar a esa habitación porque me da mucho miedo de encontrarme una araña ahí, porque desde que era pequeña, siempre que entraba a esa habitación había una araña, de cualquier tamaño, de cualquier color, pero siempre había una araña, y cuando yo entraba no me daba cuenta, y cuando de un momento a otro aparecía la araña al frente mío, yo me ponía a llorar muy gravemente.
Y de verdad yo hasta el día de hoy no puedo entrar todavía a esa habitación porque no siento que de un momento a otro va a aparecer una araña atrás mío y no. Te perseguían las arañas. Sí, no, no. Y es curioso porque uno dice, ¿por qué vas a llorar por ver una araña? No sé. Es como que sientes que, no sé, la verdad no sé. El miedo a las arañas, no sé, es muy difícil de explicar. Pues si te da Yo miedo, te también da tengo miedo. una amiga que es aracnofóbica y en el colegio, pues el colegio tenía mitad finca y nos pasábamos todos los descansos caminando, dando vueltas sin parar hasta que se acabara el descanso. Y de vez en cuando había un mosquito, digamos, en su brazo. Y ella pensaba que era una araña y ¡pah! Gritaba y salía a correr. Veía una araña, más gritaba. Veía cualquier bicho y gritaba, pero cuando veía al bicho desde antes no le asustaba, sino que si cualquier cosa que piensa que es una araña, grita. Entonces es como algo racional porque le puede hacer daño a la persona, pero un poco irracional porque pues no sé, no analiza como la situación de que qué tan cerca está o cómo es. Pues yo pienso eso, no sé. Pues personalmente, digamos, mi fobia a las arañas no es porque me vayan a hacer daño, porque yo sé que no todas las arañas me pueden, no sé, envenenar o lo que sea, sino que obviamente las fobias, hay como muchos tipos de fobias de la misma, entonces hay muchos tipos de aracnofobias, pero hay como, digamos, a mí lo que me sucede es como que no sé, no me gustan, por decirlo así, no me gustan ver las arañas, no me gustan, me generan, no diría que miedo, pero me generan fobia, no me generan tampoco asco, me generan es de verdad pura fobia. Y es como algo que de verdad no sé cómo explicarlo. Sí, le pasaba como a una amiga, pero cuando veía las palomas. Entonces, Esa es como una que fobia muy común. ella decía como, a mí no es que me den miedo las palomas porque me vayan a atacar y sacarme los ojos, pero sí me da como, o sea, no asco, pero Exacto. sí. Fobia. Y era muy chistoso. Sí, fobia. Y era muy chistoso salir con ella, digamos, porque una vez estábamos en el centro, y ustedes saben, allá las palomas y tal. Entonces pasar por ahí era muy gracioso, porque ella se la pasaba gritando y era un show completo. Sí, claro, me imagino. Pero digamos, Dayana, tú que nos contabas, o que nunca nos has contado alguna experiencia de fobias, tú no reconoces o no sientes que sufras de alguna fobia. Pues fobias mías, creo que no. La verdad, no. ¿Y cómo se siente vivir sin fobias? ¿Cómo se Pues siente no sé, vivir libremente? no sé. Porque pues de igual manera nunca he experimentado que es una fobia hacia algo en específico. Pero pues si me dan miedo ciertos, digamos, los 100 pies, no me gustan, es como, uy, pero no es que les tenga fobia. Entonces, no sé. Siento que las fobias es algo que de verdad las personas que tienen pues las fobias tienen que, ¿cómo se dice esto? Como manejarlo. Sí, claro. No sé cómo explicarlo. Pero De sí, una o u sea, lo otra respeto manera, demasiado. uno tiene que aprender a vivir con eso y a controlarse. No es como que yo vaya a estar en plena clase y veo que una araña está caminando y pierdo el control y paro la clase solamente por la araña. Uno tiene que aprender a manejar esa ansiedad que genera. Entonces lo respeto muchísimo, la verdad. Y ya como por último tema, yo siento que hay muchas fobias que no sé si se podrían decir que son fobias, pero hay muchos temores y muchos miedos que en general toda la sociedad podría alcanzar a vivir. Por ejemplo, el miedo a un desastre natural. Uy, sí, ahora que lo mencionas. Sí tengo fobia a eso.
Sí, o sea, yo siento que, digamos, el miedo, la fobia, los desastres naturales es algo también que, aunque tú no caigas en cuenta, digamos, como Dayana ahorita, que no cayó en cuenta, como pensando en fobias que tú tengas en sí, todo el mundo tiene fobia al desastre natural, no creo que todo el mundo esté diciendo como, ay, sí, qué felicidad, va a explotar un volcán, o ay, sí, qué felicidad, que haya un tsunami. No creo que pase. Felicidad, un terremoto en un edificio alto, Sí, yes. No, sí, es que esos tipos de cosas son para tenerle respeto a la naturaleza, es como diablos, porque puede ocurrir cualquier cosa y pues ya nos extinguimos. sí, entonces yo siento que hay también como ese tipo de fobias comunes, por decirlo de alguna manera, como que todo el mundo en sí se podría decir que sabe o no sabe inconscientemente que las tiene. Mm. Oye, y ahora que mencionas lo de los desastres naturales, también hay personas que se preparan como para el fin del mundo, ¿no? Y construyen como Sí, sus búnkers, pues porque les da mucho, mucho miedo. Y están preparados para todo, para el apocalipsis zombie también. sí, yo siento que yo vi un caso, no me acuerdo en dónde, pero yo vi un caso de una familia que se la pasaba comprando comida para, por si algún desastre natural o por si alguna apocalipsis o algo sucedía, que ellos ya estaban completamente preparados. Y, Mm. y digamos, hay una película, que en este momento yo no me acuerdo del nombre, que mostraban a una familia que o sea, como que todos los meses hacían como una renovación de comida y de cosas útiles como para un apocalipsis o para una catástrofe, y preparaban no todas las noches, sí, creo que era como una noche al mes, se preparaban y hacían un tipo de test, un tipo de prueba de qué sucedería si pasara cierta catástrofe natural, y lo practicaban, o sea, todas las noches con los hijos y pues la pareja hacía, hacía ese tipo de test, y se iban en el carro y salían y se iban hasta la frontera y luego se manejaban otra vez hasta la casa y ya se acostaban a dormir. Es Wow, como una fobia muy extrema, un sentimiento muy sí. extremo hacia ciertas cosas. Bueno, muchas gracias por escucharnos y estamos atentos a que nos digan qué fobias tienen ustedes. Además de que no se pueden olvidar que este octubre se va a poner más tenebroso cada vez, así que estén pendientes. Chao. Gracias por escucharnos. Los amo.